Seguimos aquí abriendo la mañana y antes de pasar con Rafael, aprendiendo con Rafael, yo quiero felicitar a una fiel televidente de este programa, mi tía Mauris Taveras, que está de fiesta de cumpleaños hoy. Para ella muchas felicidades, mucho cariño, mucho amor y decirle que la quiero mucho. Sí, tú tienes mi tía. Tía, también, feliz cumpleaños. Es mi tía querida. Sí, tú tienes mi tía. Sí. No me van a invitar a ustedes, no. No. Le damos paso a Rafael Álvarez, aprendiendo con Rafael. Rafael, me interesa ese tema que pasó la noche del 27 de febrero y sobre todo el tema de por qué nosotros tenemos tres padres de la patria. ¿Cómo fue que se dio ese problema? Porque es un problema. Tres padres de la patria. Hay un lío, hay un bobo ahí, sí. Sí. Bueno, yo creo que más que el problema fue una salida lo de los tres padres de la patria. Pero primero yo quiero hablar un poquito de lo que sucedió la noche del 27 de febrero. Y atención país, porque esto no está en los libros, como dicen en el campo. Entonces mucha gente dirá, pero si no está en los libros, ¿cómo tú lo sabes? Atención país. Lo que quiero decir, sí, es que cuando decimos que no está en los libros, lo que no aparece es en los libros formales con lo que se enseña historia, pero no significa que los datos no existan. Bien, en primer lugar, nosotros siempre centramos lo de la independencia en el 27 de febrero de 1844. Pero hay un dato, dos datos. Nosotros tuvimos pininos de independencia desde el mismo momento que se produjo la ocupación haitiana en 1822 con la revolución de los Alcarrizos. Lo que sucedió en 1844 realmente inicia en 1843 con un intento de derrocamiento a Boyer por parte de grupos dominicanos y haitianos. Entonces, Haití envió un delegado y ese delegado que envió con la intención de destituir a Boyer fue a Gerard, Charles Gerard. Pero ¿qué pasó? Cuando Gerard llega aquí, Gerard tenía un cocote hecho. Y es que él pensaba que dándole un golpe de Estado a Boyer, quien pasaría a ser presidente era él. Porque en Haití el tema de los golpes de Estado ha sido un tema recurrente. De hecho, en Haití se puede decir que en su historia al menos 4 presidentes han terminado su periodo como tal. Después los demás o golpe de Estado o lo terminan asesinando, como pasó recientemente con Jovenel Moïse. Entonces, cuando Charles Gerard llega, se da cuenta de dos cosas. Primero, aquí los militares que habían no eran haitianos, eran dominicanos, porque aquí no había militares haitianos. Una de las cosas que implementó Boyer fue el servicio militar obligatorio para los jóvenes que tuviesen de 18 años en adelante. Entonces, por eso fue que se vació la universidad y se cerró la universidad, porque cuando deciden lo del servicio militar obligatorio, quienes calificaban para eso eran los jóvenes que estaban en la universidad. Entonces, salieron de la universidad para irse al servicio militar obligatorio. Y de ahí el que nosotros no tuviésemos soldados haitianos, sino dominicanos. Y ese fue el otro trabajo que hicieron los muchachos de la Trinitaria, de empezar a convencer a todos esos dominicanos para que se unieran a la causa. Entonces Charles Gerard ve que para él iba a ser imposible, no contando con un grupo militar haitiano y además de eso, la fuerza que ya había tomado el movimiento de los trinitarios. ¿Qué fue lo que hizo? Habló con Boyer y empezaron a apresar a los trinitarios. Esa es una de las razones por las que Duarte no estuvo en la noche del 27 de febrero. Y eso es bueno decirlo, porque aquí hay gente que dice, pero Duarte ni siquiera estuvo en... No, fue que tuvo que salir corriendo. A Mella lo apresaron y Sánchez, oye la estrategia de Sánchez, Sánchez fingió su muerte. ¿Se hizo el muerto? Sí, se hizo el muerto y a Sánchez incluso se le hizo su velorio normal y toda esa cuestión. Y Sánchez desapareció, se fue a la clandestinidad. Estando en la clandestinidad, Sánchez escribió una manifestación de independencia que se la llevó a Bobadilla para que él se la revisara. Y tú sabes lo que hizo Bobadilla, que cuando el 27 de febrero en la noche, cuando se dé el trabucazo, él viene y lee la declaración de independencia que le había dado Sánchez y se la atribuyó él. Y dijo, esto lo escribí yo. Y por eso al final, quien comienza siendo el presidente, en ese caso de la Junta Central Gubernativa, es Bobadilla, con un documento que se robó. Bobadilla ladrón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué
pasa entonces? Ay, me parecía el doctor Fadula. No debo retirar eso. Bobadilla tenía un sentido despectivo de los trinitarios. Él le llamaba a los muchachos. Son muchachos. Y la revolución de los muchachos le llamaba. Ay, los De hecho, muchachos. como sí se le llamaba a los trinitarios, eran los hijos de Machepa. Lo que pasa es que Juan Bosch asumió ese concepto después y le dio otra connotación. Y se le llamó los hijos de Machepa porque la trinitaria se fundó en la casa de Josefa Pérez, que le decían Chepa o Chepita. Por eso el dicho de los hijos de Machepa. Exacto. Pero los hijos de Machepa eran los trinitarios. Y a José, ella se llamaba Josefa Pérez. Ajá. Le decían Chepa y algunos Chepita. Porque a los José generalmente se le dice Pepe o se le dice Chepe. Y aquí abro un paréntesis. ¿Por qué se le dice Pepe a los que llevan el nombre de José? Porque en el derecho canónico de la Iglesia Católica, San José es conocido como el padre putativo de Jesús. Entonces, el padre putativo es el que asume la paternidad sin haber engendrado. Cuando se enseñaba el derecho canónico y se iban a referir a José, decían el padre putativo. Pero después vieron que ese era un concepto como demasiado largo y lo que hicieron fue que asumieron las dos primeras letras, el PP, y de ahí entonces que a los José le llamen Pepe. En otros lugares le llaman Chepe, y por eso a Josefa, como era Josefa, le llamaban Chepa. Y a los trinitarios, por fundarse la trinitaria en su casa, empezaron a llamarle los hijos de Machepa, que es lo mismo de mamá Chepa o de mamá Josefa. Entonces, ¿qué pasó? Acordaron que se iban a juntar a las 11 de la noche en la Puerta de la Misericordia. ¿Qué pasa? Recordemos que la ciudad estaba amurallada y tenía 3 puertas de entrada, que era la entrada, la puerta del Conde, que se le puso ese nombre por el Conde de Peñalba, la puerta de la Misericordia, que esa puerta estaba sellada, y la puerta de la Tarazana. Quedaron de juntarse a las 11 de la noche en la puerta de la Misericordia. Pero ¿qué pasó? Esa noche hubo un grupo que empezaron a coger miedo y no querían ir. Y entonces apenas habían unos 5 o 6 en la puerta de la Misericordia. Entre ellos estaba José María Serra, y lo que estaban proponiéndole a Mella era, mira, vamos a posponer esto y hacerlo otro día porque la gente parece que no va a venir. ¿Tenían miedo? ¿Eh? ¿Tenían miedo? Sí, entonces empezaron mucho a echarse para atrás. Y en eso hasta Sánchez no había llegado. Sánchez llegó tarde y llegó cansado y jadeante. Y le preguntaron, pero Sánchez, ¿qué es lo que fue lo que pasó? ¿Por qué tú estás llegando a las 11:30? Se acordamos a las 11. Sánchez dice, miren, yo creo que a nosotros nos descubrieron, porque a mí me venían persiguiendo y yo tuve que coger por diferentes rutas para llegar aquí. Entonces ahí volvieron otra vez cuando le dijimos, Mella, vamos a dejar esto para después, no lo hagamos hoy, que va a haber problemas. Mella dijo, no, se equivocan, hoy fue que nosotros acordamos. Y por eso ahí fue cuando lanzó el trabucazo. Entonces, cuando lanzan el trabucazo, se trasladan hacia la Puerta del Conde, ahí habían 25 militares, que eran los que estaban custodiando eso, que estaba al frente un señor llamado Martín Girón. Entonces, Martín Girón, como ya habían hablado con él, ahí no hubo ningún tipo de resistencia ni nada por el estilo. Solo que cuando llegaron, Martín Girón le entregó a ellos el poder y ellos apresaron a la oficialidad haitiana que había. Ahí entonces lo que se hizo fue esa noche, y esto es importante que se sepa, lo del 27 de febrero fue un hecho político, no militar. Esa noche lo único que se hizo fue que se izó la bandera y se leyó la proclama de independencia que Bobadilla se robó. Y esa noche... y se interpretó por primera vez un himno nacional. Qué bueno que se sepa que el himno nacional que nosotros cantamos hoy en día es la tercera versión del himno nacional. El primer himno nacional que aquí se hizo lo escribió Félix María del Monte en 1844 y la música se lo puso el general Alfonseca, que es conocido como el padre del merengue porque fue el primero que puso el merengue en partitura. Fue el abuelo o bisabuelo de Luis Alberti, el general Alfonseca. Entonces ya después de ahí, el hecho militar vino después porque el 19 de marzo fue que vinieron las batallas. Entonces eso fue lo que pasó el 27 de febrero en la noche. Se juntaron, Mella como quiera, Mella sí hay que decir que su cumpleaños ya estaba cerca y entonces Mella se había dado un par de... Celebraron. Para calmar un poco los nervios y eso. Claro, estaba Entonces, nervioso. sí, para calmar un Como poco yo, los nervios. así, Entonces ahí vino para el trabucazo. Se le llama trabucazo porque lo que se disparó fue un arma que le decían trabuco, que es una metralladora ¿Fue que se le escapó un tiro? más ¿No fue que lo pequeña. tiró? ¿Fue que se le escapó un tiro o fue que él tuvo la intención de...? No, ya tuvo la intención porque dijo, no, eso es esta noche que nosotros acordamos. Entonces,
pasando a lo de los padres de la patria, quien se inventa la idea de los padres de la patria es Lilis, un dictador. Y incluso es Lilis quien trae los restos de Juan Pablo Duarte aquí al país. Hay un libro interesante que se titula El mito de los padres de la patria. No recuerdo ahora el autor, pero la gente lo puede buscar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se estaban escogiendo las ternas, Lilis buscó una serie de personas y le dijo, miren, su función es aquí nosotros definir quién es el padre de la patria. Entonces ahí empezó una discusión. En esa discusión, muchos decían, por ejemplo, que Santana era el que debía ser el padre de la patria. ¿Y por qué Santana? Entonces, es que le voy a decir una cosa. Si ustedes se fijan en los grandes países, los que han ganado las batallas son los padres de la patria. Duarte lo que hizo fue un ideólogo, no fue el que vino a pelear. Si Santana fue el que ganó todas las batallas, ese debería ser el padre de la patria. Pero sabemos que Santana tiene un asterisco, y ese asterisco es la anexión que hizo a España. Entonces, luego aparecerán los familiares de los otros, de Duarte, de Sánchez, de Mella. De hecho, había un hijo de Sánchez que era ministro en el gobierno de Lilis. Entonces empiezan a decir, no, pero entonces Sánchez debía ser padre de la patria porque fue el que escribió la Declaración de Independencia, fue el que, etcétera, etcétera. Entonces empezaron a hacer una división de Duarte y de Sánchez y de Mella, uno como el ideólogo, otro como el político, otro como el militar. Pero vamos a irlo a los tres. Sí, dijeron, pero Mella no puede ser porque Mella después se unió a Santana con el tema de la anexión. Entonces en esa discusión llegó un punto en que Lilis dijo, señores, espérense, no me muevan los altares porque se me caen los santos. Porque de ahí es que viene esa frase. Exacto, entonces ahí empezaron a decir muchísimas cosas que Lili decía, no, espérense, no me muevan los altares porque se me caen los santos, aquí hay que buscar una salida. Entonces la idea de nombrar tres padres fue sobre todo para cerrarle el paso a los grupos que proponían que fuera Santana el padre de la patria, por la de la anexión. Y lo otro fue una salida política de Ulises Serós Lilis para entonces poder tener un contento a los conservadores y liberales que ahí estaban pujando, cada quien por su miembro, porque otros incluso estaban sugiriendo a Luperón, pero se decía, no, pero es que Luperón no estuvo en la independencia como tal, aunque hay un proceso que fue la restauración que lo haya liderado él. Entonces, por eso nosotros tenemos tres padres de la patria, porque fue una salida del momento a esa... Muy bien, muy bien. Gracias a Rafael Álvarez, siempre con tan interesante su narrativa histórica con relación a los temas, a detalles que probablemente no están en los libros ordinarios, sí, pero que son parte de la historia de República Dominicana. Gracias a Rafael, Aprendiendo en la Mañana con Rafael. Ya tenemos aquí en escena a don Luis José Chávez, en breve vamos a conversar con él sobre el tema turístico en el país, esa apuesta que tiene la República Dominicana de desarrollar el turismo y de generar cambios trascendentales para que mayor cantidad de turistas lleguen a la República Dominicana. Vamos a una pausa y volvemos en breve.